Doctor, este breve balance son tres, según el presidente, los temas o los rubros que en materia de seguridad no se han cumplido: los feminicidios, el robo a transporte público y las extorsiones, según el presidente. Todo lo demás parece que, según su perspectiva, vamos bien, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, el auditorio. Pues, ¿cuál es el Bueno, pues balance que usted tiene en torno a lo que hoy dio a conocer el presidente? Repito, de 10 temas que tienen que ver con seguridad pública, él dice que vamos bien en 7, solo reconoce que en temas como extorsión, robo a transporte público y feminicidios han tenido un ligero aumento, investigador. Pero en realidad no es un ligero aumento. Esa es la primera cosa que tendríamos que aclarar. En caso de que sea el sexenio con mayor número de homicidios dolosos en toda la historia del país, pues definitivamente ya es algo que debiera preocuparnos. El hecho de que la existencia, particularmente la extorsión, continúe y el robo, particularmente en transportes, se ha incrementado y no ceda, ya son elementos que están insertos en la vida cotidiana del ciudadano. Y entonces el compromiso que de alguna manera el Estado tiene que asumir, y particularmente un régimen determinado con respecto a la ciudadanía, no se llega a establecer. Otro elemento que es muy importante es también entonces el cuestionamiento de qué fuerzas estarían encargadas de combatir sencillamente a las diferentes matices del crimen organizado y no organizado. En el primer caso, por ejemplo, estamos nosotros estableciendo varias cosas que está omitiendo el presidente. La primera de ellas es con respecto al narcotráfico. El narcotráfico continúa. Segundo, se refiere al huachicol como una situación que va en disminución, pero no nos dice exactamente en qué términos, en qué forma, bajo qué condiciones el huachicol, cuando uno va simplemente yendo a carretera, en las diferentes carreteras que salen particularmente para diversos rumbos del país, es evidente que el huachicol sigue totalmente vigente, ¿no? Y que lo utilizan los trailers, lo utilizan los sistemas de transporte, y que ahí está sencillamente contemplando esta primera situación. Un elemento que también tenemos que considerar es que los otros 11 rubros, prácticamente el presidente los omitió, o sea, los dio por sabidos. Y en un informe esto no se puede omitir. Se tiene que señalar definitivamente que el hecho de que una serie de índices se mantengan sencillamente estables, con el proceso de ligera a la baja, no dice absolutamente nada, significa que el fenómeno sigue existiendo, porque lo que es más o menos se establece estadísticamente en términos precisamente de llegar y decir que es un fenómeno que varía dentro de ciertos límites, pero se mantiene y por lo tanto no se le ha dado la debida atención. El problema es cuando esa serie de estructuras, que en un momento determinado no están siendo consideradas, de repente se disparen y vayan a la alza y obviamente no van a desaparecer por arte de magia, ¿no? Entonces, tenemos un problema de seguridad pública y además viene aquí el otro problema. Decíamos, ¿qué fuerzas estarían encargadas? El modelo que pretende introducir el presidente, y que yo creo que ya es demasiado tardío porque ya no tiene incluso los elementos para llegar a hacer reformas constitucionales de esta naturaleza, es precisamente el unir todas las distintas fuerzas de seguridad, lo cual considero algo más que un error, ¿no? Sencillamente es llegar y decir que defensa, marina, el comando de la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, todo esto sencillamente se va a peñuscar, por decirlo así, o a juntar arbitrariamente en un mismo punto, pues es creo que uno de los errores más grandes. ¿Por qué? Porque no atiende a las particularidades que refieren a las fuerzas de tierra, mar y aire y a la idea de una Guardia Nacional. El hecho más de que incluso el actual secretario de Defensa
encabece como un comando sencillamente mayor, un Estado Mayor conjunto, constituye otro de los elementos más arbitrarios. ¿Por qué? Porque donde existe un Estado Mayor conjunto, invariablemente el Estado Mayor conjunto es administrado por un civil. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en este caso, lo que es el Estado Mayor conjunto es invariablemente una persona que es civil, pero que obviamente tiene gran conocimiento para enlazarse con las Fuerzas Armadas de distinto nivel. Y otro elemento, la Guardia Nacional no es facultad, en este caso, del Poder Federal, sino que la Guardia Nacional está encargada y es convocada por el gobernador de la entidad en un momento en el cual exista una causa grave de alteración de la paz pública, o bien el otro elemento, que exista un desastre natural. Correcto. En ese contexto, doctor, entonces considera a la mitad del camino, a 3 años precisamente del actual gobierno, ¿sería ya bastante complicado tratar de revertir estos pendientes que usted acaba de mencionar y en donde se ha mantenido lamentablemente el nivel de violencia, no se ha reducido, sino básicamente se ha mantenido, y estos cambios más de forma que de fondo que se están dando, como pues el tratar de hacer una sola policía y demás, pues ya 3 años serán suficientes para revertir, o ya será tiempo perdido, doctor? Mire, lo que significaría es que hay un problema central. El problema central es la tendencia que está asumiendo la política nacional en términos de polarizarse. O sea, el presidente ha polarizado las fuerzas, sí, pero otras fuerzas también se han polarizado. Y en ese sentido es ya un choque entre el presidente y los otros partidos y organizaciones, tanto el sector público como el sector privado, como los partidos políticos. Y en esta situación, indudablemente, el crimen organizado y las diferentes instancias de carácter criminal pues han encontrado un planteamiento y un espacio de impunidad absoluto. Por lo tanto, esto no va para mejorarse definitivamente. ¿Qué es lo que se requeriría primero que nada? Bueno, se requeriría que estas fuerzas negociaran primero, que reconocieran su imposibilidad, que no se confundiera el 1 de septiembre ni la mañanera con una especie de Thanksgiving Day, o sea, de Día de Acción de Gracias, señor presidente, y se comience sencillamente a ver la situación en términos críticos, no en términos de estar culpando, de decir, yo culpo al presidente. No, no es un problema de una persona, es un problema de un sistema, y este sistema está teniendo problemas tan fuertes que nos puede llevar a una situación caótica que es absolutamente indeseable para todos. Pues, efectivamente, 3 años bajo las mismas condiciones no llevan más que a un incremento de la violencia, y recordemos un hecho también significativo. De los 50 municipios más importantes de México, todos ellos padecen violencia cotidiana, incontenible, y 21 de ellos son administrados por Morena. Quiere decir entonces que 29 son también de los otros partidos, y pues entonces hay una responsabilidad compartida impresionante. Pues muchísimas gracias al doctor Guillermo Garduño, especialista en temas de seguridad, investigador de la UAM Iztapalapa, sobre este breve balance en torno a la seguridad pública en el marco del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, un gusto en saludarle. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí.